¿Listos para la palabra de Dios? Genial. En cierto modo, continuamos desde donde lo dejamos la semana pasada, pero es un sermón nuevo. Pero solo quiero decirles esto. Hay un principio en la Biblia. Lo que ha sido es lo que es, tiempo presente. Y lo que es lo que será. Ahora, esto es lo que dice Salomón en Eclesiastés. Si miras aquí, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Entonces, lees todas las historias del Antiguo Testamento. ¿Por qué las leemos si pasaron hace unos 3,000 años o unos 4,000 años algunas cosas? Eso fue hace mucho. Amén. Ahora, ¿por qué las leemos? Porque la Biblia dice en Corintios que está escrito para nuestra amonestación. Y la palabra usada es también. Todas estas cosas que les pasaron a ellos son tupos, ejemplos, son tipos. Hay un patrón que podemos aprender. De hecho, enfrentaron la misma crisis que nosotros. Veamos cómo los equipó Dios. Veamos qué pasos tomaron. Veamos cuál fue la postura que tomaron. Amén. Porque vemos el mismo problema. ¿Ven esto que digo? ¿De acuerdo? Deben entender que no hay nada nuevo bajo el sol. Salomón dijo, lo que fue, eso será, y lo que ha sido hecho, lo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. Al observar el patrón de lo que ha pasado, vemos lo que será. Amén. ¿Qué será? Entonces, los mismos recursos, la misma sabiduría que Dios le dio a José, la misma sabiduría que Dios dio al pueblo en el Antiguo Testamento y los mismos recursos que Dios les dio, es lo que Dios quiere que estudiemos. Si observas la primera parte de la Biblia, encontrarás al primer hombre y a la primera mujer, ¿no? Tienes el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y tenemos los ríos que fluyen a través del Edén. ¿Qué tenemos en el último libro de la Biblia? No está el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero sí el árbol de la vida. Amén. ¿Ven eso? ¿Ven el paraíso perdido? Paraíso recuperado, restaurado. Entonces, en cierto modo, es una imagen de espejo, excepto el libro de Apocalipsis, que es mayor en su gloria y grandeza. Amén. Comparado con la época del Edén. Entonces, tienes una imagen de espejo. Si observo eso cuidadosamente, si el libro de Apocalipsis es la parte final que se remonta, en cierta forma avanzamos al retroceder. Entonces, en algún momento, ¿dónde estamos ahora? ¿En el diluvio de Noé? Algo pasó antes del diluvio de Noé. Los hombres se volvieron cada vez más malvados. La Biblia dice, vio Dios la maldad del corazón del hombre y sus pensamientos del corazón que eran malos continuamente y entristecían a Dios. Eso entristeció a Dios. Y Dios solo vio a Noé como justo. ¿Qué dijo Jesús sobre antes de volver? Dijo, como en los días de Noé, así será. ¿Recuerdan? Como en los días de Noé. Es como si Él nos hablara de nuestro futuro. Cuando Él dijo eso, estaba hablando de nuestros tiempos. Pero nuestros tiempos son como antes de su tiempo. Con Noé. ¿Estamos viendo los días de Noé? Amén. La gente piensa que hay nuevos pecados que ahora se inventaron. No. Son tan antiguos como los tiempos de Noé. Solo volvieron a tener estilo y a estar de moda. Ahora todos los aceptan. Entonces, el hombre se vuelve cada vez más malvado y cada vez más rebelde contra Dios. Se rehúsan a reconocer a Dios. Puedes decir lo que quieras. Amén. Pero cuando hablas de Dios, eso se vuelve tabú. Amigo, volvimos a esos tiempos. Y es importante que nuestros hijos crezcan en una familia. Lo que hizo Noé fue eso. Me encanta este versículo. Por la fe, Noé preparó un arca para la salvación de su casa. Por la fe, Noé preparó un arca para la salvación de su casa. Si otros quieren morir y se niegan a escuchar el Evangelio, escucha, tú prepara tu casa. Cada día, por tus palabras, a tus hijos y por tu comportamiento, por lo que reflejas, estás poniendo otra tabla en tu arca. Estás preparando tu arca. Cada día preparas tu arca. Amén. Para la salvación de tu casa. ¿Recuerdas la historia de Abraham? Dios le dijo a Abraham que llevara a su hijo a una montaña. Él no dijo qué montaña, una montaña que te mostraré.
¿cierto? Después, el camino de Dios es que no nos muestra todo. Tu palabra es una lámpara. ¿Dónde? ¿En todo mi camino hasta el final? No, no. ¿Puedo ver el final desde aquí porque es tan brillante? No, el camino de Dios nunca es así. El camino de Dios es, tu palabra es lámpara a mis pies. Entre más camino, más claro se vuelve el camino. Amén. Cada paso es un paso de fe. Confías en el Señor. Tu palabra es lámpara a mis pies, luego luz a mi camino, porque mientras caminas se vuelve más y más brillante tu camino. Amén. Amén. Si hay cosas que no entiendes, no te preocupes, se volverá más claro. Algunas provisiones que no tienes ahora, no te preocupes, llegarán. Pero Dios no permite que esto pase. El obstáculo no se quita. La puerta no se abre. El suministro no se da hasta que llegamos a la puerta cerrada, hasta que llegamos al obstáculo. ¿Han notado eso de Dios? Como la semana pasada que vimos al sacerdote de Israel cargando el arca del pacto, una imagen de Jesucristo. Amén. Llevaban el arca y fueron los primeros en entrar al río Jordán. Pero Dios dice que el río Jordán, la palabra de Dios dice que el río Jordán se estaba desbordando en ese tiempo, tal vez en el mes de marzo, abril, primavera. Se desbordaba porque el hielo y la nieve del invierno ahora se estaban derritiendo y se derriten mucho y es como un tsunami de agua que pasa por el río Jordán. Es más ancho de lo habitual. Y en este tiempo, Dios dijo, entra en el río Jordán. Y la Biblia dice que no pasó la noche anterior. Estaban todos en sus campamentos. Salieron de noche con sus antorchas y linternas para ver. No, está igual. No pueden acercarse. Está desbordado. Pueden oírlo. Incluso cuando se acercaron al día siguiente, no estaba abierto. Hasta que el que llevaba la gloria de Jesús, el que tenía un corazón para la gloria de Jesús, el que levanta a Jesús en alto, ese es un ministerio sacerdotal. El sacerdote pisó, entró en un río desbordado que brota de la montaña más alta de Israel, el Monte Hermón. Al pie del Monte Hermón, ahí es donde comienza el río Jardén. Jordán significa en hebreo descendiente. Y sabes que es el único río en el mundo, por muchos kilómetros, que desciende al lugar más bajo del planeta Tierra. El Mar Muerto. El Mar Muerto es el lugar más bajo del planeta Tierra. Es una imagen de abajo, abajo, abajo. Y Dios dice, desde que Adán cayó, y en el camino hay una ciudad llamada Adán. Y Dios dice, desde que Adán cayó, el hombre ha estado descendiendo, descendiendo. ¿Dónde? Al Mar Muerto. Azufre. Amén. Fuego. El lugar del infierno, finalmente. Y Jesús, el arca de la alianza, se interpuso y detuvo todo. Y Dios hizo retroceder el río por completo. Y quedó como un muro, dice la Biblia. ¿Hasta dónde? Mencionó la ciudad de Adán. Significa que Dios hará retroceder la maldición hasta el final. Todo lo que vino debido a la caída del hombre será revertido. Todos serán restaurados gracias a Jesucristo. Amén. Jesús entró. Los sacerdotes llevaban el arca de la alianza. Las personas tienen ministerios sacerdotales en estos últimos días, amén, y van a entrar al río. Pero noten que a medida que se acercan, pueden escuchar el rugido, la marea, el río torrencial, pero siguen caminando en fe. Llevaban la gloria de Jesús. Entonces, cualquier necesidad que tengas, cualquier obstáculo que enfrentes ahora, Dios no te da la fe o Dios no te muestra el milagro antes de que des un paso correcto. Esa es la manera de Dios. Fue solo cuando los sacerdotes dieron el paso, tan pronto, dice la Biblia, las plantas de sus pies tocaron el río. ¡Bang! El río fue levantado. Así es como Dios provee. Dios quiere que dependamos de Él siempre. Él quiere que dependamos de Él todo el tiempo. Él no me da fuerzas y recuerdo la primera vez que me llamaron para predicar hace muchos años. Era un adolescente y estaba muy nervioso. Tenía tanto miedo que memoricé todo mi sermón. Memoricé mi chiste, memoricé todo, palabra por palabra. Así de nervioso estaba. Hasta el punto en que si olvidaba de algo no sabría cómo volver. Porque cuando memorizas versículos o memorizas tu sermón, no puedes volver a donde lo dejaste. Era esta línea o esta otra. Lo memoricé porque estaba muy nervioso. Tuve que hablar con mucha gente. Y mi naturaleza, como es, incluso en la secundaria, tenía un tarta. Yo era tartamudo. ¿Ven? Es una demostración de ello. Amén. Entonces, yo era tartamudo, no podía hablar bien. Amén. Y lo que ha sido fue Moisés quien también tartamudeaba, ¿no?
Ahora y también tartamudeo. Dios usa personas que tartamudean para hablar por Él. Dios manifiesta su fuerza en nuestra debilidad. El mundo dice, esconde tu debilidad. Es vergonzoso verla. No muestres tu debilidad. Les decimos a nuestros hijos, no muestres tu debilidad. Dios manifiesta su fuerza solo en la debilidad. Digamos que tienes una presentación mañana. Amén. Como les conté, mi primera vez, tuve que memorizarlo todo. Tuve que aprender el principio porque no sentía valor en mi corazón, no sentía inspiración en mi espíritu. Pensaba, ¿cómo me voy a preparar? Memoriza algo. Era mi adolescencia. Aprendí que no tienes que preocuparte por todo, solo haz lo que tengas que hacer. Ora, pídele a Dios, prepara tu mensaje. Y luego, cuando estás allí, muchas veces, incluso de último momento, Él te dará la inspiración, Él te dará la fuerza, Él te dará las palabras. Lo aprendí. Un soldado durante la época de Josué necesitaba aprender que Dios no pondría fuerza en sus músculos mientras pulía su espada la noche antes de la batalla con los filisteos. No, no pasaba así. El valor viene. Cuando Dios dice, no temas, significa que tienes miedo. A pesar de tu miedo, hazlo. Y descubrirás que la fuerza fluirá. La provisión fluirá. El suministro fluirá. ¿Puedo oír un buen amén? Jesús dijo, llenen las tinajas de agua, pero necesitan vino. Llenen las 6 tinajas con agua, pero necesitan vino. Una de las cosas sobre la Real Academia de la Gracia, solo la llamo real, ¿verdad? Real Academia de la Gracia, es que te vamos a llenar. Las 6 vasijas de barro, vasijas de piedra, de hecho, no de barro. Las vasijas de piedra son imágenes del hombre. El número 6 es el número del hombre. El hombre debe estar lleno del agua de la palabra. Luego, Dios podrá convertirla en vino. Eso es sobrenatural. Amén. Cuando te llenes de la palabra de Dios, Dios la convertirá en vino embriagador. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿cuándo ocurrió la transformación? Cuando Jesús dijo, llenen las tinajas con agua. Estaban todos en la parte trasera del salón de bodas, en algún lugar de la cocina, y María estaba allí y los sirvientes también. ¿Lo miraban? ¿Cambió? No. Dijo algo más. Llévenselo al encargado de la fiesta. Ahora, ¿quién se atreve a llevársela al encargado de la fiesta? Es solo agua. ¿Te estás burlando de mí o qué? Déjenme decirle al estilo israelí, ¿te estás burlando de mí? ¿Cierto? Pero la Biblia dice, mientras iban. Amén. Las tinajas pasaron junto a Jesús y se sonrojaron ante su hacedor y se convirtió en vino. Aleluya. ¿Están escuchando? Amén. Mientras obedeces. Todo lo que Él te diga, María dijo, háganlo. Mientras obedeces. Dios nos está enseñando que la provisión llega cuando le obedecemos, cuando fluimos con Él. Y a veces lo llamamos un poco tarde. Pero para Dios nada llega tarde. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué tan pronto como la planta de sus pies tocó el río Jordán, se abrió? ¿Por qué Dios espera? Porque Dios quiere un pueblo dependiente. ¿Entienden hasta ahora? Entonces, ¿cómo obtengo este suministro, Pastor Prince? ¿Cómo lo obtengo? Bueno, cerraré con esto. Por muchos años, pensé que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, creía que lo partió, miró al cielo. La Biblia dice que hizo 5 cosas. El número de la gracia, amén, recibió los 5 panes y los 2 peces. Los recibió o los tomó. 1. Él miró arriba al cielo. 2. En todas nuestras necesidades, la provisión está ahí. Estamos en el reino de Dios, no falta nada, solo es invisible. Y lo invisible no significa que no sea tangible, no significa que no sea real. De hecho, las cosas que son invisibles son eternas. Ahora, para no pasar al siguiente sermón, me detendré aquí, con que solo sepas eso. Amén. Como las ondas de radio y de televisión, todas son eternas. Las ondas están ahí todo el tiempo. El aire que nos rodea, amén, es eterno. Pero no puedes verlo. Amén. La Biblia dice que todo lo que puedes ver es temporal. Envejece y luego muere. ¿De acuerdo? Observen esto. Siempre pensé que, número 1, se llevó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo, de ahí viene la provisión. Él es el hombre modelo, está mostrándonos cómo todas las provisiones llegan a nuestra vida mirando al cielo. Número 2, dio gracias a Dios, bendijo a Dios. Eso es lo tercero que él hizo. Número 3, bendijo a Dios. Número 4, partió los panes. Número 5, se los dio a sus discípulos, ¿verdad? ¿Dónde se multiplicó?
¿Dónde se multiplicó? Por años pensé que se multiplicaba mientras los discípulos daban, ¿verdad? 5,000 hombres, sin contar a las mujeres, tal vez eran entre 10 y 15,000, incluyendo a los niños. Mientras daban, un poco más. Mientras daban, un poco más, ¿no? La multiplicación. Pero veamos este versículo aquí en el relato de Lucas. Por cierto, todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y también Juan, tiene este relato. Debe ser muy importante para que aparezca en los 4 evangelios. Este es el relato de Lucas. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, tomó 1, miró al cielo 2, él bendijo 3, los partió 4 y dio 5. Bien, número 5, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Entonces, ¿dirías que hay más que suficiente? ¿Dirías que es más que suficiente? De hecho, Felipe dijo, con 200 denarios, ¿dónde podemos ir a comprarlos? Entonces su solución es ir y comprar comida para esta gente hambrienta, ir y comprar. La gente piensa que la solución hoy es ir y comprar, pero Jesús tenía una solución más elevada. Incluso después de comprar con 200 denarios, que es el salario de medio año, dijo que todos podían solo tomar un pedacito. ¿Verdad? Muéstrales, un poco, solo pueden tomar un poco. ¿Dónde compraremos pan? Esto dijo para ponerlo a prueba, para que cada uno de ellos tome un poco. Incluso después de comprar, la mentalidad de escasez está en el hombre, en la carne. Todos toman un poquito, ¿no? Ahora, ¿qué hizo Jesús? Él miró al cielo. Toda la provisión está allí. ¿Saben dónde se multiplicó? Vuelve a Lucas. Los bendijo y los partió, los panes y los peces. Tomó los 5 panes y los 2 peces. Entonces partió los 5 panes. También partió los pescados. La Biblia dice peces pequeños. Había 2 pescados. Miren esto. ¿En qué parte ocurrió el milagro? Al mirar hacia arriba, el milagro se multiplicó. ¿En dónde? ¿Dónde pasó? ¿Mientras daban? Por años pensé en los discípulos y he predicado eso. Mientras daban, se multiplicó en sus manos. Pero la respuesta está aquí. Si observamos, tomó, es tiempo aoristo, de una vez por todas. ¿De acuerdo? Miró al cielo, de una vez por todas. Está en tiempo pasado, en griego. Y el Nuevo Testamento está en griego. Él bendijo, está en pasado. Pero cuando llegamos a dio a los discípulos, el tiempo es imperfecto. Él siguió dándoles. ¿De manos de quién? Las manos de Jesús. Él siguió dando. La NTV lo dice así. La NTV lo entendió bien. A medida que partía los panes y se los daba a los discípulos, ¿sabes qué significa? Él siguió dando, se multiplicó en sus manos. Otra traducción. Se los dio a los discípulos una y otra vez. Una y otra vez, los peces, los panes, los peces, los panes. Aquí viene Bartolomé, toma. Aquí viene Tomás, toma. Amén. ¿Qué significa? Tenían que ir con la gente, darles. Tal vez lo tenían en su manto y lo daban, pero tarde o temprano te quedas sin ellos. Tienen que volver a Él. Tienen que volver a Él. Una y otra vez. Y eso, amigo, es la clave. Es volver a Él una y otra vez. Porque Él sigue dando. Amén. ¿Cuántos días tiene que no hablas con el Señor, que no acudes a Él? ¿No sabes que Él sigue dando y dando y dando y no estabas allí para recibir? La respuesta es seguir yendo a Él. Y terminaré con esto. Continuó dando. ¿Qué significa eso? Cada vez que vamos a Él, debemos ver la provisión venir, pero debemos estar en posición, debemos estar allí delante de Él para recibir. Desearía tener tiempo para guiarte a través de las Escrituras y mostrarte cada vez que alguien iba a la presencia de Jesús, ya sea que estuvieran débiles o lo que sea, eran fortalecidos. Si estaban enfermos, eran sanados. Si eran ciegos, veían. Algo se imparte, algo se da, algo se libera cuando están en la presencia de Jesús. No es que le den a Jesús, hablamos como si fuéramos el gran dador. Él es el gran dador. Y la gracia es dar, la gracia es provisión. Él sigue dando, lo que significa que debemos seguir yendo, seguir volviendo a Él. Amén. Porque Él sigue dando, Él sigue dando. Seguimos yendo. ¿Con qué frecuencia? Una y otra y otra y otra vez. Cuando fuiste a Él la semana pasada, no te alcanzará para hoy. Amén. Sigue yendo. ¿Por qué Dios no me da un suministro para un mes? Sabe que te olvidarás de Él. Tienes que volver a Él y decirle, el costo
de la electricidad está aumentando. El costo de la vida, en general, sube. Pero aquí está, Señor. Nada te toma por sorpresa. Y con solo estar en su presencia, algo se imparte. Amén. Él sigue dando. ¿Estás ahí para recibir? Siempre veo mi tiempo con el Señor como que Él me está dando, incluso antes de arrodillarme o incluso antes de orar y hablar con Él. Él sigue dando. Esos momentos, esos días que ya pasaron, cuando no pasas tiempo con Él, no puedes recuperarlos, pero comencemos hoy. Y están aquí. Vinieron a Él hoy. Algo ha sido provisto. Algo ha sido impartido. Amén. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.